Bueno, vamos a resolver el último problema. Bueno, el jueves es el examen, ¿eh? El segundo parcial. Sí, profe. Para que pues, arregles todas sus cosas y no vaya a fallar. Bueno, tenemos nosotros, este problema es un problema de la ley de Coulomb, en donde vamos a pensar que tengo una carga. Tengo 4 cargas en los vértices de un rectángulo, de un cuadrado, perdón, más fácil. Tendría la carga Q1, igual a, vamos a pensar que es positiva, igual a 45 microcoulombs. La carga Q2 es negativa, Q2, negativa, igual a 54, por ejemplo, 54 microcoulombs. La carga Q3 igual a 60 microcoulombs, y también que sea positiva, vamos a pensar que sea positiva. Y la carga Q4 que sea negativa, y la carga Q4 sea de 50 microcoulombs, 50 microcoulombs. La distancia entre, o más bien los lados del rectángulo, miden, vamos a pensar que midan 50 centímetros. 50, 50, 50 y 50. Entonces, vamos a calcular la fuerza sobre la carga Q3. Fuerza sobre Q3. En las tareas le pongo mayúscula porque, y le pongo, por ejemplo, si pongo Q3, pongo así Q3. Porque no, es muy difícil. Tengo que buscar cómo hacer esto. Y no puedo ahorita no puedo. Ya lo había hecho alguna ocasión, pero no lo hago muy frecuentemente y la verdad no le presté mucha atención a cómo lo hice y ahorita no lo recuerdo. Pero lo voy a encontrar. ¿Ok? La fuerza sobre Q3, que sería esta. Entonces, la fuerza Q1, perdón, ejerce una fuerza de repulsión. Quedaría, si este es el punto donde está Q3, ahí, de Q1 sobre Q3 ejerce una fuerza así de repulsión. Entonces, fuerza 1, 3. La fuerza Q2 es contraria, por lo tanto va a hacer una fuerza de atracción hacia Q1, y ese sería F2, 3. Y Q4 también tiene una escala negativa, entonces también tiene una fuerza de atracción. Y tendríamos un sistema así, F 3, 4. ¿Sí? Así quedaría nuestro diagrama vectorial. Entonces, hay que calcular esta y esta fuerzas. Entonces, utilizaríamos la ley de Coulomb. Fuerza es igual a K por Q1 por Q2 entre P al cuadrado. Para la carga 1, 3, no conozco la medida de la hipotenusa.
Por lo tanto, hay que calcularla. Esa distancia es igual a la raíz cuadrada de, empleando el teorema de Pitágoras, la suma del cuadrado de los catetos sería 50 al cuadrado más 50 al cuadrado y raíz cuadrada de eso. Esto sería igual a la calculadora. Entonces sería raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 50 al cuadrado. Terminamos. Es igual a 70,71. Este mide 70,71 centímetros. Entonces, esta distancia de aquí sería 70,71 centímetros. Y ya tenemos todas las distancias. Entonces, pues hay que calcular las fuerzas. Entonces tendríamos que la fuerza 1,3, F1,3 es igual a 9 por 10 a la 9 por Q1, que es 45, por 10 a la menos 6 por 60 por 10 a la menos 6. Entre la distancia que son, convertido a metros sería 0.7071 al cuadrado. Entonces, vamos a hacerlo en la calculadora. ¿Tiene calculadora ahí, Aldebarán? Sí, profe. Ok, hágalo. Vamos a ver cuánto nos da. 9 por 45 por 60 entre 0.7071 al cuadrado. Entonces sería 9 por 45 por 60 entre 0.7071 al cuadrado. Igual. Me da 48,600,93. Lo voy a dejar en puros enteros. Entonces le voy a dar 48,601. 48,601. Entonces, F13 es igual a 48,601. Ya tenemos esa fuerza. Ahora la fuerza entre 2 y 3. Este lo voy a borrar y voy a quedarme con ese valor de la fuerza, porque ese sí es importante, porque lo vamos a ocupar para cálculo vectorial. Pues F13 es igual a 48,601. Ah, pero no multipliqué las potencias. Es 10 a la 9 por 10 a la menos 6 me queda 10 a la 3 positivo. Por 10 a la menos 6 me quedaría 10 a la menos 3, entonces quedaría por 10 a la menos 3, y eso me va a dar igual a, muevo el punto decimal 3 lugares, me quedaría 48,6. Me quedo con 48,6 newtons. Este es el resultado.
Y luego F1, F2, 3. F2, 3 es igual a 9 por 10 a la 9 por 54 por 10, 54 por 10 a la menos 6 por 60 por 10 a la menos 6 por 60 por 10 a la menos 6. Entre la distancia que son 50 centímetros. Son, de una vez lo pongo en metros, sería 0.5 al cuadrado. A ver, vamos a ver, entonces, es la calculadora. Le quedaría 9 por 54 por 60 entre 0.5 al cuadrado. Igual. Me da 116.640. 116.640. 116.640 por, otra vez, 10 a la 3, a la 9 por 10 a la menos 6 me queda 10 a la 3. Con 10 a la menos 3 me quedaría por 10 a la menos 3. Movemos otra vez el punto decimal 3 lugares a la derecha y me quedaría que F23 es igual a 116.64 newtons. Es lo que voy a escribir aquí. F23 igual a 116.64 newtons. Y me falta F4, 34. F34, F34 es igual a 9 por 10 a la 9 por 1, que es 50. 50 por 10 a la menos 6 por 60 por 10 a la menos 6 entre las distancias que son 50 también, 0.5 al cuadrado. Entonces quedaría 9 por 50 por 60 entre 0.5 al cuadrado. Me da 108.000. F34 es igual a 108.000 por 10 a la 9 menos, de esos dos me queda a la 3 y luego con este me queda a la menos 3, a la menos 3 newtons. Entonces, moviendo también el punto decimal en 3 lugares, me quedaría que la fuerza 3,4 es igual a 108 newtons. ¿Ok? Bueno. Quiero checar el primer cálculo. Es 9 por 45 por 60 entre 0.7071 al cuadrado. Uy, 70, 71.
Es correcto. Es correcto, es correcto. Entonces, ya tenemos los tres vectores. Voy a borrar los cálculos de las fuerzas. Aquí ya tengo los resultados para encontrar la resultante. Pues tengo tres vectores. Ya sabes que aquí está el plano cartesiano. Este ángulo es de 90 grados. Este ángulo de hasta acá es de 180 grados. Este ángulo, le podría decir que es de menos 45, porque es obvio. Porque ese es un cuadrado. Entonces la diagonal tiene un ángulo de 45, porque divide en dos partes este ángulo. Y es un ángulo de 90, entonces la mitad son 45. 45 grados. Pero es mejor comprobarlo. Ese ángulo este ángulo, el que necesito es este, pero este ángulo es igual. Y se ve más claro aquí. Entonces, porque son iguales porque este ángulo dice ángulos alternos internos son iguales. Entonces, vamos a ver. Dice que, bueno, podemos utilizar la tangente, conocemos los dos, me va a quedar igual a 1. Entonces me quedaría que, si se le llamamos alfa, este también va a ser alfa. Entonces escribo que la tangente de alfa es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces sería 50 sobre 50. Y esto me va a dar 1. Y alfa es la tangente de 1, tangente a la menos 1 de 1, y esto es 45 grados. Eso lo puede checar en su calculadora. Entonces este ángulo se fue de 45 grados. Entonces, sobre el eje de las X tengo dos fuerzas. Suma de fuerzas en X es igual a la fuerza 3, 4 es totalmente sobre el eje de las X y es negativa. Menos F3, 4. Y la fuerza 2, 3 sobre el eje de las X me quedaría más F1, 3 por el coseno de 45 grados. O de menos 45 va a ser lo mismo. Menos 45, porque está abajo del eje de las X, entonces es un ángulo negativo de menos 45, pero voy a dar lo mismo. Ok, y la suma de fuerzas en Y es igual a, ahí tengo también dos fuerzas, tengo F23 que es hacia arriba y es positiva, F23, y hacia abajo tengo F13Y, menos F13Y. O F13, y como es sobre el eje de las Y, entonces el seno de menos 45 grados. Bueno, entonces vamos a calcular la suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X es igual a F34, es esta, menos 108, más
F13, F13 que es 48.6, 48.6 por el coseno de 45 grados o de menos 45 grados. Ahí está. Y entonces la suma de fuerzas en X es igual a, vamos a hacerlo, es menos 108 más el coseno, más 48.6 por el coseno de menos 45 grados. Me da, ya como resultado me da menos 73.6346. Menos, esto me da menos 73.6346. Ya tengo la suma de fuerzas en X. Aquí la voy a apuntar. Suma de fuerzas en X igual a menos 73.6346. Ok. Y ahora voy a calcular la suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y es igual a F23. F23 es 116.64. 116.64 menos F13, F13, que es este, 48.6, 48.6 por el seno de menos 45 grados. Suma de fuerzas en Y es igual a, vamos a ver cuánto nos da. Lo espero para que me diga cuánto es el cálculo de la suma de fuerzas en Y, Aldebarán. ¿Cuánto fue, Aldebarán? Aldebarán.
Bueno, nos dan 151.054. $151.0054. Ok. Esa es la suma de fuerzas en Y. Nos dio positivo. Entonces, suma de fuerzas en Y igual a 151.0054. Bueno, entonces voy a borrar esa parte de allá. No lo ocupamos, ya lo ponemos nota también. Esto ya también no lo ocupamos. Pero sí, con la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, tenemos que hacer un pequeño diagrama, un pequeño dibujo con el plano cartesiano, dibujando las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Entonces quedaría más o menos así. La suma de fuerza en X es negativa, por lo tanto va a quedar para acá, así. Esa es la suma de fuerzas en X. Y la suma de fuerzas en Y es positiva. Y va a quedar entonces más o menos así. Suma de fuerzas. Suma de fuerzas en Y. Resulta positiva, entonces hacia arriba. Se traza un rectángulo. Y entonces podemos ver que la resultante va a ir de aquí a aquí. Esta va a ser mi resultante. La fuerza resultante. Fuerza resultante. ¿Qué nos hace falta por calcular? Pues su magnitud y su ángulo. Este ángulo es el que tenemos que calcular. Entonces, eso es lo que nos falta por calcular. La magnitud de este vector lo calculamos empleando el teorema de Pitágoras, porque tenemos un triángulo rectángulo aquí. Entonces, conozco en este rectángulo, esta medida es la misma que aquí. Pues esta medida es suma de fuerzas. Y también ese de aquí abajo es la misma que de aquí, pero esa no me interesa esta y esto. Para calcular este ángulo, vamos a calcular este ángulo. Pero indirectamente estamos calculando el otro. Y ya al final vamos a calcular el ángulo real del vector. Entonces, fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de suma de fuerzas en Y o en X al cuadrado más suma de fuerzas en X al cuadrado. Con esa fórmula calculamos la magnitud del vector resultante. Entonces, fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 51.0054 al cuadrado. Y luego más menos 73.6346 al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado se va a hacer positivo, entonces no lo voy a meter en la calculadora, únicamente meto los valores positivos. Entonces tengo 150, raíz cuadrada. Necesito meter raíz cuadrada de 151.0054 al cuadrado más 73
.6346 al cuadrado. Cierro paréntesis y me dice que es igual a 168. Tiene algunos decimales, pero no tiene caso. Algo me mandaron, a ver, déjeme ver. Un mensajito, esto no. ¿Qué dice el chat? Ok. Nos quedan 8 minutos con... A ver si terminamos. Bueno, entonces quedamos que la magnitud de la fuerza resultante es de 168. Tiene 2 ceros y luego 20 en 391, pero no me quedo con los enteros nada más. Entonces, fuerza resultante es igual a 168 newtons. 168 newtons. Ok. Ahora nos falta calcular su ángulo. Para eso conocemos el cateto opuesto y conocemos el cateto adyacente. Y ya conocemos también la hipotenusa, pero vamos a utilizar la tangente. Tangente del ángulo, se llama de ángulo teta. Tangente de teta es igual a cateto opuesto, que es suma de fuerzas en Y entre suma de fuerzas en X. Sustituyendo me quedaría suma de fuerzas en Y es 151.0054 entre suma de fuerza en X menos 73.6346. Bueno, vamos a hacer esa división y me quedaría 151.0054 entre 73.6346. Igual, me da menos, más entre menos me da menos, es igual a menos 2.0507. 2.0507. Y entonces teta es igual a la tangente inversa de menos 2.0507. Vamos a ver qué ángulo es. Entonces escribimos shift tangente de menos 2.0507. Igual. Me dice que es un ángulo negativo. Es de menos 64 grados, 0 minutos
15.7 segundos. Ese es el ángulo. Este ángulo, nada más que me da negativo, porque yo aquí puedo tener una proyección hacia abajo del mismo vector, y este sería el ángulo que calculé. Pero como este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice, son iguales. Entonces, θ, sin el ángulo negativo, mide 64 grados, 0 minutos, 15.7. Y lo que me interesa es este ángulo, este de aquí. Entonces, yo sé que de aquí a aquí son 180 grados. Entonces, para conocer lo único que tengo que hacer es restar 180 grados menos el ángulo que calculé, que son 64 grados, 0 minutos, 15.7 segundos. Y entonces me quedaría que el ángulo, o sea, voy a borrar aquí para escribir. Entonces, escribimos que la fuerza resultante fue igual a 168 newtons. Voy a borrar lo demás para hacer el cálculo para escribir ya el resultado. Bueno, primero hacer la resta. Voy a hacer la resta primero. Entonces me quedaría 180 grados menos 64 grados, 0 minutos. Voy a empezar. 0 minutos. Creo que apreté otra tecla. 0 minutos en 15.7 segundos. 15.7, ok. Esto me da igual a 115 grados, 59 minutos. Entonces, este resultado aquí es igual a 115 grados, 59 minutos, 44.3 segundos, 44.3 segundos. Este valor es este ángulo es ese. Entonces ya conocemos la fuerza sobre la carga Q3. Las fuerzas son vectores, por lo tanto, hay que escribirlo como un vector. Entonces, la fuerza resultante es igual a la magnitud, que son 168 newtons, con un ángulo de 115 grados, 59 minutos, 44.3 segundos. Y este es la solución a nuestro problema. ¿Sale? Ok, Aldebarán, perdón, Iván, ya se fue. Bueno.